Así como hay factores que determinan el incremento en la actividad industrial, hay otros que la limitan, porque los sectores que mueven la economía no son ajenos a la coyuntura que atraviesa el país. Lo que sucede en materia política y financiera impacta, en mayor o menor medida, en cada comercio, en cada negocio o emprendimiento que se desarrolle en Argentina. Podemos hablar del transporte, la construcción o los hidrocarburos. En definitiva, todos persiguen el mismo cometido: adaptarse a las circunstancias de la mejor manera para que su actividad no se vea restringida y, por el contrario, logre crecer aún en momentos de gran incertidumbre. Los distintos grupos que integran la industria energética están convencidos del camino que tomó el fenómeno Vaca Muerta. El petróleo y el gas no convencional de la cuenca neuquina deben ser explotados en beneficio de los 45 millones de argentinos. Y para que esto ocurra, es indispensable contar con el respaldo de las autoridades nacionales y provinciales, con el apoyo del área empresarial y sindical que trabaja en la cuenca. En otras palabras, Vaca Muerta requiere una política de Estado. Por definición, cuando hablamos de una política de Estado, nos referimos a una serie de normas y medidas tomadas por las máximas autoridades estatales y respaldadas por el consenso social o político para que un determinado sector pueda alcanzar sus objetivos con un horizonte de cierta estabilidad y permanencia en el tiempo. El economista y profesor Matías Tombolini se define como un militante del sentido común que integra el partido Consenso Federal. Para conocer su lectura sobre Vaca Muerta y la macroeconomía, hablamos con él. Bueno, Matías Tombolini, gracias por la charla. Nuestro programa es sobre Vaca Muerta. Primera pregunta general es ¿qué lugar le asignás vos adentro de una política de desarrollo de país a Vaca Muerta? Absolutamente central. Central porque el rol de Vaca Muerta en el desarrollo de la Argentina es quizás el más importante para construir un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo. Estaba leyendo, algunos dicen, bueno, pero apostar por el petróleo no convencional a futuro, con los autos que van a dejar de usar combustible, claro, pero electricidad vamos a seguir usando. Sí. El gas, donde Vaca Muerta tiene la segunda reserva internacional de gas no convencional, la cuarta de petróleo no convencional, supone un proyecto que ya es realidad, sí, pero explotamos el 3-4%. Hay 1.000 pozos, podemos tener hasta 25.000. Y Vaca Muerta me parece que es el título concreto de la esperanza de la Argentina en materia de desarrollo económico, sin duda. Para la gente, viste, todavía es como, bueno, allá un lugar, petroleros. En términos de, viste que necesitamos dólares en este país, de ingreso de dólares, de ingreso de divisas. Esa es una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ves a Vaca Muerta? Bueno, digamos, Vaca lo que necesitamos es exportar el gas y el petróleo. Sin duda, pero aparte pensá que Vaca Muerta, ahí hay enterrado 12, 13, 15 PBI de la Argentina. Por eso es central, porque aparte la composición de Vaca Muerta, en donde el costo de extracción es bastante competitivo respecto de los otros,
que son no convencionales, de los otros proyectos no convencionales en el resto del mundo. Cuando uno mira la ubicación de Vaca Muerta, lejos de los centros urbanos, cerca de lugares de extracción convencionales, lo que hace que los costos y la proyección que tenga es enorme. Es sin duda el lugar que puede permitir generar los dólares que históricamente en la Argentina han sido el cuello de botella del desarrollo nacional. O sea, Argentina crece hasta que se queda sin dólares, porque no puede generar la cantidad de dólares necesarios para equilibrar su balanza de pagos. Vaca Muerta es la respuesta allí. Por ahora solo se lo pedimos al agro, en general, esos dólares. Bueno, Vaca Muerta es como el agro hace 70 años, digamos. Ese es el estado de desarrollo. La potencialidad es 10 veces el agro. También debería generar algún tipo de bienestar para la política energética interna, digamos, ¿no? Se habla mucho de precios de tarifas, desdolarizar tarifas. Vos sabés que estas inversiones a tan largo tiempo tienen que tener siempre precios internacionales. Sí. ¿Cómo ves esa situación? Primero, entender que probablemente de las cosas que se puede encontrar dentro del activo de lo hecho por el gobierno hasta hace un par de meses es haber continuado con una política que viene sucediendo de una manera bastante lógica. Es un desarrollo al que van a ir apostando los gobiernos que vienen. Argentina, que era un país deficitario en materia energética, bueno, empezó a equilibrar sus cuentas. Vos no podés tener una pyme que produzca helado en la ciudad de Buenos Aires si cuando vas a prender la luz no tenés energía. La gran restricción del modelo productivo de la Argentina ha sido la energía en los últimos años y por eso la posibilidad de generarla sin duda que es central. Ahora, para poder invertir y hundir 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares por año en un proyecto como Vaca Muerta, necesitas condiciones de estabilidad macroeconómica y sobre todo condiciones de estabilidad jurídica. Y la palabra que intoxica la economía argentina es la incertidumbre. Quien hunde una inversión, quien genera un proyecto, lo genera y dice, bueno, ¿cuánto voy a ganar sobre mi inversión? ¿10%, 5%, 40%? No importa. Pero tengo que tener claro cuál es el horizonte de rentabilidad de mi proyecto. Si vos me lo cambiás de manera unilateral y de un día para el otro, yo no tengo manera de cumplir con los compromisos que tomé. Porque quien invierte pide plata prestada. Quien invierte toma compromisos. Y si vos le vas cambiando justamente las condiciones de esos compromisos, mejor dicho, de los compromisos que vos asumiste, él no puede cumplir a su vez con los compromisos que asumió y se rompe esta dinámica virtuosa. De hecho, la velocidad a la que creció Vaca Muerta, si no se retoman las condiciones que había, va a ser la misma en la que va a caer Vaca Muerta. Ahora, ponele que vos decís, bueno, hay una emergencia y en emergencia hay que discutir cómo se reparten los costos de la crisis. Sí. ¿Quién pone qué? Y a Vaca Muerta le toca poner más. Muy bien. Ahora, ¿y después cómo se sigue? Entonces, el problema cuando administras una crisis no es el momento de la resolución de lo urgente, sino qué haces después con lo importante. ¿Gas o petróleo es lo que crees que va a darle a la Argentina un salto? Mira, ambas perforaciones tienen una gran ventaja que es, al estar abajo de los 2.000 metros, no tienen impacto ambiental por ahí como pueden tener otras. Ya dijimos, lejos de las zonas urbanas, con economía de escala, al estar cerca de los pozos petroleros de extracción convencional, permite tener economías de escala y reducir ciertos costos. A mí me parece que el futuro tiene más que ver con el gas que con el petróleo, justamente porque a partir del GLP hay mayor chance de generar energía, ¿no? Del gas licuado de petróleo. Finalmente vamos a necesitar algo más de infraestructura, porque traer, sacar y si queremos exportar, llevar a los puertos, la producción de Vaca Muerta necesita infraestructura. Muchos privados están dispuestos a invertir en los trenes, en los gasoductos. El tema es empezar. Lo que pasa es que para poder empezar vos tenés que darle la señal correcta al que tiene que invertir. Porque cuando alguien invierte toma un riesgo. Y el riesgo uno intenta medirlo y saber la relación entre lo que vos arriesgas y lo que podés ganar. Vas a la ruleta. Decís, bueno, voy a apostar todo al Colorado del 14. Vos sabés cuánto apostás y cuánto es lo que podés ganar y lo que podés perder. Ahora, si alguien viene cuando la bolilla está girando sobre la ruleta y dice, momento, mientras giro la bolilla me llevo 10% de la ficha, ¿por qué? Y porque sí. O, mire, si usted gana, perfecto, pero no le pago 35 veces la postura, le pago 30. Pero me cambió la regla. Bueno, por esta vez 30, así, más adelante, no sé, usted apueste
como si ganara 35, pero no sé cuánto lo voy a pagar. Esto es lo que pasa con una inversión. Hay que entender que las inversiones no son un proceso, no es sin fines de lucro, no es una ONG la que está ahí. Para ganar plata, que no se trata de mucha ni de poca, de vuelta, sino de tener clara la regla de juego para poder tener la relación clara entre el riesgo que corres y, por lo tanto, lo que estás dispuesto a invertir. En medio del frenesí, no es fácil parar la pelota y analizar el partido. Es importante avanzar a paso firme, pero para hacerlo es preciso saber dónde estamos parados y cuál es la estrategia a seguir. Rubén Maltoni es un ingeniero químico de larga trayectoria en la industria del petróleo y el gas que conoce el paño tanto del lado corporativo como estatal. Rubén Maltoni, ingeniero, hombre conocedor de la industria del petróleo y además un referente del peronismo en estas historias de los hidrocarburos. Quería saber primero cómo veía la situación de Vaca Muerta hoy. Bueno, con respecto a este delicado tema de los últimos tiempos, hay que tener una premisa. A la vaca muerta hay que cuidarla. Ajá. Hay que cuidarla porque es uno de los recursos claves para poder salir de esta difícil situación en que nos encontramos los argentinos. Para tener un mensaje, de todas maneras, si es que existe esperanzador en este sentido, ¿puede soportar la industria estos 3 meses, digamos? ¿Puede hacerle frente sin parar las inversiones y la extracción de petróleo en Vaca Muerta? Petróleo. Yo creo que el petróleo va ahora a ser un foco muy importante sobre Vaca Muerta. Ajá. La producción de gas para algunos ya se ha detenido. YPF tiene una docena de pozos en estos momentos sin producir. Otras empresas también. Pero no creo que la sangre llegue tan al río como usted se está planteando por lo que significa, por lo que es Vaca Muerta. Yo creo que las grandes empresas multinacionales, la gran empresa nacional YPF, que tanto esfuerzo han hecho en los últimos años, ha sido muy, muy importante. Y lo más importante es que no se detenga y pueda ser una alternativa dentro de la macroeconomía que debe transformar el próximo gobierno. O sea, el principal problema que enfrenta Alberto Fernández, el futuro presidente, es el problema social de la Argentina y poner en marcha la actividad. El problema de tener una referencia internacional, dar un marco de seguridad a las inversiones que van a venir, generar una legislación que permita tranquilidad para que Vaca Muerta siga produciendo los resultados, sobre todo en el tema petrolero, que nosotros esperamos, no es un problema de días, es un problema de la macroeconomía que se proponga y cómo las empresas que deben tomar la decisión de invertir se insertan en esa delicada macroeconomía de tarifa, costo de producción del crudo, de precio de los combustibles, que es todo una ecuación para los que conocen verdaderamente cómo se maneja el sector energético. Yo sé que usted sabe que está trabajando Alberto Fernández y ya su gente pensando mucho en Vaca Muerta y en el sector de hidrocarburos. ¿Cuál es el objetivo que se deben plantear? Porque acá hay un mercado interno que abastecer, hay una industria que debe reactivarse, para lo que se necesita es energía, hay un bolsillos flacos porque los costos, los salarios no han subido al ritmo de los costos de las tarifas, y al mismo tiempo hay una Vaca Muerta que necesita precios internacionales para producir. El futuro presidente tiene muy claro lo que significa el sector energético para la actividad que necesita el país en forma inmediata recuperar. Esa es una respuesta social. Bien. Necesitamos energía en el mercado interno lo más barata posible, probablemente casi seguro con tarifas no dolarizadas. En estos momentos el presidente ha encargado, Guillermo Nielsen está trabajando en un proyecto que blinde, para usar una palabra no es demasiado ampulosa, pero que dé seguridades a aquellos sectores aquellas empresas que tienen que invertir en sectores tan importantes como ser el petróleo de Vaca Muerta, puede ser el litio, puede ser la minería, puede ser la pesca, pero sí, hay conciencia, se están trabajando, hay grupos del peronismo que tienen experiencia probada en combate, como dicen algunos políticos, de cómo se manejan
estas crisis y cómo se superan estas crisis a donde nos han llevado y donde el sector empresario también trabaja en aportar ideas, en aportar propuestas, en aportar soluciones dentro del marco de sus intereses. Y nunca hay que dejar de olvidar las provincias petroleras, que también tienen profundos intereses en que no desaparezca esta actividad. O sea que son múltiples los sectores que van a opinar, son múltiples los sectores a que seguramente va a escuchar el futuro presidente. Le voy a dejar pasar la de presidente, porque ya casi está hablando de Alberto Fernández como presidente. Yo estoy totalmente convencido, porque sería trágico para el país que la inutilidad y la falta de pericia nos siga conduciendo. Pero la que no le voy a dejar pasar, aprovecho ya casi periodísticamente, es que usted me acaba de tirar un nombre que está trabajando. ¿Hay un hombre como el de Guillermo Nielsen que está trabajando para este sector específicamente? Sí, no le quepa duda, sí. Y hay otros que también están pensando cuáles son los aportes que se puede hacer, porque usted sabe que quien ha ganado es un frente y en el frente participan distintos sectores. Y en esos sectores del pensamiento nacional hay muchos especialistas que han tenido experiencia, que dan sus opiniones. Usted no se olvide que la futura vicepresidenta ha sido la que dio el puntapié inicial en internacionalizar la producción de vaca muerta, iniciando con el contrato de Chevron y con las características internacionales que tiene el contrato de Chevron, que es, de alguna manera u otra, la que marcó el punto de partida en lo que es vaca muerta hoy. Pero en ese contrato lo que se planteaba, lo planteaba un gobierno peronista, es para que vengan las inversiones hay que respetar los precios internacionales del petróleo, hay que respetar las inversiones en dólares. Esto es así, esto se va a seguir teniendo en cuenta. Si en el 54 Perón se lo aseguró a las inversiones americanas que iban a venir a la Patagonia y que el Congreso Nacional nunca aprobó, si se lo respetó Frondizi, si se lo respetaron todos los gobiernos que hicieron crecer la producción petrolera argentina, es absurda la pelea que se pueda dar en no seguir respetando la ecuación económica que permite inversiones extranjeras. No son suficientes las inversiones nacionales. ¿Cómo ve entonces usted el futuro de Vaca Muerta después de todos estos cambios que se están produciendo? Este país que está en crisis, convulsionado, con un presunto nuevo gobierno. El futuro de Vaca Muerta es sumamente necesario que sea exitoso para todos los argentinos. Y yo veo un futuro en el mediano plazo orientado sobre todo al petróleo, como lo es en Estados Unidos. Y veo un gas lo suficientemente barato para ser transformado en productos químicos en gran volumen, petroquímicos y finalmente en gas natural, en una gran planta de gas natural en licuado para exportar volúmenes de gas. El futuro de Vaca Muerta es hoy, lo debemos sostener y lo debemos alentar. El incremento de la actividad petrolera en Vaca Muerta generó movimiento en las zonas aledañas. No solo se ven más camiones de carga en las rutas, sino que aumentó notablemente la demanda por un lugar donde parar, donde comer o donde descansar. El efecto Vaca Muerta alcanza al desarrollo inmobiliario que prevé un proyecto para satisfacer las necesidades de quienes llegan a la cuenca neuquina. Para conocer el plan de la Cámara Inmobiliaria Argentina en Neuquén, conversamos con el secretario general Claudio Bodanovich. Claudio Bodanovich, muchas gracias por recibirnos aquí en la Cámara Inmobiliaria Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenidos y bueno, a disposición. Muchas veces uno cree que, o nos creemos los porteños, que todo sucede en Buenos Aires, pero es la Cámara Inmobiliaria Argentina. Esto compromete a todas las provincias y tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en la Patagonia, que a veces no tenemos noción desde el centro del auge que tiene el desarrollo que tiene que ver con Vaca Muerta en el sur. Así es, bueno, la Cámara Inmobiliaria Argentina, como bien dijiste, es una cámara nacional, es una cámara gremial empresaria que buscamos justamente la difusión y el promover oportunidades de negocios y pelear por los derechos, digamos, de lo que tiene que ver de toda la industria inmobiliaria, no solamente del corredor inmobiliario, del martillero, sino de todo lo que tiene involucrado, constructores, desarrolladores y un montón, más de 100 actividades conexas que tiene en la construcción, en el transporte, etcétera, el mercado del negocio inmobiliario. Y la idea es que justamente Patagonia, hoy por hoy,
con el impacto que tiene el tema de Vaca Muerta, es un punto neurálgico en lo que tiene que ver con la economía y fundamentalmente el desarrollo inmobiliario. Es decir, que a partir del desarrollo industrial genera como un efecto dominó que alcanza también a otros sectores. Obviamente, vos fijate que hoy se están radicando cientos de familias por semana en Vaca Muerta, lo que implica que necesitan básico vivienda, o sea, hay gente que todavía está viviendo en contenedores o donde puede, o viven en Neuquén, entran y salen de Vaca Muerta, de Añelo particularmente, muchísimas personas, miles por día, entrando y saliendo, justamente por este tema de que no tienen hoy lo que es básico vivienda. A partir de eso, obviamente, todo lo relacionado, el comercio, la educación, los servicios, realmente es impresionante la cantidad de requerimientos que, como nosotros decimos, todo parte y concluye en una operación inmobiliaria, porque para alquilar tu casa, tu comercio, tu oficina, tu industria o tu logística, o la alquilás o la compras a través de una operación inmobiliaria. Me parece que esa es la clave, porque no todo el mundo sabe dónde queda Añelo o qué características tiene. Puntualmente en Añelo mucha gente llega con la familia y se encuentra con que todavía no hay una infraestructura para poder vivir ahí de manera cómoda, sobre todo teniendo en cuenta que necesitas un hospital cerca, una escuela para que puedan ir los chicos. Bueno, ahí está el desarrollo. Nosotros estamos promoviendo acciones de difusión. Estamos en contacto con desarrolladores que tienen emprendimientos justamente para desarrollar y armar todo este tema de infraestructura que se necesita, vivienda, comercio, incluso parque industrial, o sea, la parte de industrias, porque no es solo petróleo, vamos a ser claros, el petróleo cuando lleva gente y un pozo petrolero requiere muchísima gente, profesionales que viajan con sus familias, que tienen hijos, que tienen todas estas necesidades y eso es lo que nosotros estamos hoy difundiendo y promoviendo. Corregime si me equivoco, pero estimo que con semejante crecimiento urbanístico que va a haber en la zona, esto se planifica a mediano y largo plazo. ¿Qué cantidad de gente espera que puede llegar a ver allí en la zona más o menos donde está Vaca Muerta? Mira, hoy según estadísticas y digamos comentarios, pero no hay un dato específico, dicen que se está radicando aproximadamente 300 a 500 familias semanales, cosa que es una barbaridad. Es un montón. Obviamente, lo que normalmente sucede, no va la familia completa de entrada sin conocer. Algunos sí, porque por supuesto escuchan. Algunas queremos ir a vigilar. Algunas sí. Pero digamos que es un requerimiento. Y no es a tan largo o mediano plazo, es inmediato. O sea, es en lo inmediato. Es en lo inmediato. Justamente tenemos desarrollos que prevén tener viviendas a partir de los 6 meses, 4 meses, 180 días, ya tienen, digamos, desarrollo de poder entregar viviendas nuevas que partirían ahora de 0 kilómetros, de empezar. Y la ciudad es una ciudad nueva, vamos a decir así, sí, porque prevé un desarrollo y un crecimiento muy, muy fuerte. Se dice que es carísimo, que como hay mucha gente que viene de afuera y se manejan en dólares, de repente alquilar en Añelo sale lo mismo que en Recoleta o en Barrio Parque. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Lo que hay que hacer es la relación ingresos-egresos, o sea, justamente sabemos que la industria petrolera tiene sueldos y salarios altos y obviamente este tema de la explosión, el pago en dólares que se hace o digamos equivalente y valores altos, Patagonia también es un lugar promocionado en términos generales para cualquier trabajador de cualquier rubro, no obstante particularmente lo que tiene vinculado con la industria petrolera hace que los valores se acomoden a esa realidad y a la realidad también de los costos operativos. Hay que saber que construir hay que llevar los materiales, los costos son altos, pero va en relación al ingreso. Ese es un poquito lo que uno tiene que pensar, es que si oye una cifra de un alquiler en Añelo contra un ingreso en Capital Federal o en cualquier provincia de la Argentina, hay diferencias y eso es lógico que así sea. Pero por eso lo importante es tener la relación ingreso-egreso. Y como mencionabas recién, la infraestructura que va a haber que armar es mucha, pero en lo inmediato, ¿qué es lo urgente? Justamente el tema es ese. Entendemos que la vivienda es un requisito básico y fundamental y a partir de eso todo lo que se va armando en función de la vivienda hacia los rubros que son de servicios que requiere por la gente para vivir, ¿no? Hagamos un balance para finalizar de cómo fue la situación inmobiliaria en Argentina 2019 y qué es lo que esperan para los próximos 4 años a partir de 2020.
Bueno, estamos refiriéndonos a Agnello, es una cosa, estando residiendo en Argentina es otra. Siempre nosotros vemos el lado positivo, vemos que hay oportunidades para todos lados, sabemos que la situación es difícil, nosotros vemos y esperamos que realmente quien sea continúe o venga nuevo como gobernante, capte esto que entendemos que es parte de la preocupación y que esto, digamos, siempre se acomode en virtud, digamos, de poder darle a la familia argentina su vivienda. Nosotros de la Cámara siempre trabajamos en brindar soluciones, herramientas y posibilidades para que eso así ocurra. El auge de la actividad en Vaca Muerta se debe a, primero, una cuestión de necesidad. Argentina estaba en un proceso de declino rápido de la producción convencional de petróleo y gas natural para un país que tiene cerca del 90% de su matriz energética dependiendo de petróleo y gas natural. Esto era una situación crítica. Las importaciones, sobre todo las importaciones de gas natural, crecían en un mercado difícil donde hay que pagar lo que el producto vale porque no se puede especular. Así que había allí un incentivo importantísimo para buscar otros desarrollos que produjeran petróleo y gas. A la par, se desarrollan tecnologías, fundamentalmente en Estados Unidos, la tecnología de perforación de pozos horizontales de largo alcance lateral y las fracturas hidráulicas, el fracking en múltiples etapas en estos pozos, que son tecnologías que permiten ahora pensar en un recurso no convencional para desarrollarlo comercialmente. Yo creo que la suma de este incentivo por el lado de la demanda y el acceso a tecnologías por el lado de la oferta es lo que justifica o lo que explica el extraordinario desarrollo que estamos viendo en Vaca Muerta. Arenas Argentinas del Paraná. Última tecnología en procesamiento de arenas para fractura. A veces nos abstraemos y olvidamos que el mundo funciona como una unidad. Los acontecimientos importantes de cada país repercuten inevitablemente en el resto de los estados. De esta manera, podemos entender como un atentado a una refinería en la península arábiga a 3.200 kilómetros de Argentina impacta directamente en el precio de los combustibles. Para explicar estas relaciones internacionales, visitamos al profesor Jorge Castro, analista internacional. Jorge Castro, analista internacional, muchas gracias por recibirnos aquí en su despacho. Por favor, un gusto. Quiero que me explique un poco qué es lo que está pasando en el mercado internacional de los hidrocarburos a partir de podemos decir, atentado que aconteció en Arabia Saudita en una de las refinerías más importantes. El ataque realizado, por lo que se estima son al menos 10 drones, provocó un daño extraordinario porque redujo a la mitad la producción de refinamiento de Arabia Saudita, que disminuyó el 5% de la oferta mundial de petróleo y al mismo tiempo el precio del petróleo aumentó 20% en un solo día. Ahora, Arabia Saudita produce el 5% del petróleo a nivel mundial. ¿Quién puede tener un interés en desabastecer al mundo de crudo? Bueno, hay una responsabilización de este ataque hecha por Arabia Saudita primero y después por el gobierno norteamericano del presidente Donald Trump. No solo los rebeldes hutis, que son parte de la guerra civil en Yemen del Sur y que como tal atacan a Arabia Saudita en forma sucesiva en los últimos 18 meses, sino que tanto el gobierno de Arabia Saudita como el gobierno saudita, como el gobierno de los Estados Unidos, considera responsable al gobierno de la República Islámica de Irán. A partir de lo que aconteció, como decía, el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump dijo que él ponía a disposición su reserva de emergencia de petróleo para abastecer al mundo en caso de que sea necesario. Exactamente, porque hay que tomar en cuenta de que el petróleo y el gas
de Medio Oriente ha dejado de tener importancia para los Estados Unidos, porque Estados Unidos, a través de la revolución del shale gas y shale oil, que es lo mismo que tiene la Argentina con Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, ha logrado el autoabastecimiento energético en el momento actual. Si se le suma la producción de shale gas y shale oil a la producción norteamericana, la producción de Canadá, Estados Unidos no depende más del petróleo de Medio Oriente y por lo tanto es inmune al significado estratégico de estos ataques. Acá estamos viendo un mapamundi, un planisferio, y uno dice, ¿cómo algo que pase en Arabia Saudita va a tener repercusión en la Argentina? Pero sin embargo sí, impactó, y por ejemplo, a partir de lo que pasó en Arabia Saudita, en el boletín oficial salió que Gendarmería va a custodiar el yacimiento Vaca Muerta. Ahora, Vaca Muerta, que está en la Cuenca Neuquina, ¿se puede custodiar entonces con Gendarmería Vaca Muerta? La decisión tomada por el gobierno nacional de enviar un cuerpo de unos 300 gendarmes a custodiar Vaca Muerta, que son 33.000 kilómetros cuadrados, está en condiciones perfectamente de la Gendarmería de hacerlo. Dada la importancia energética y estratégica que para la Argentina tiene Vaca Muerta, el hecho de que sea la Gendarmería Nacional la responsable de su seguridad es un acontecimiento absolutamente natural. En el caso de la Argentina, el problema principal en el Cuenca Neuquina Vaca Muerta no es la posibilidad de un ataque terrorista proveniente utilizando drones o algo parecido. De ninguna manera. El problema de seguridad de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, está fundamentalmente situado del otro lado de la cordillera. Porque del otro lado de la cordillera lo que hay es una comunidad mapuche que tiene más de 1 millón de personas que viven en la misma zona de Chile, en las cuales, en algunas de las provincias chilenas en las que se asienta esta comunidad de mapuche de más de 1 millón de personas, son mayoría en esa parte del territorio chileno. Y esta comunidad mapuche en Chile experimenta una experiencia de tipo insurreccional en los últimos 15 años. Algunos de estos intentos de tipo insurreccional de la comunidad mapuche en Chile han tenido carácter terrorista. Uno de los subproductos de este fenómeno insurreccional de la comunidad mapuche en Chile, que es el principal problema de seguridad que tiene el Estado chileno, tuvieron como manifestaciones, como subproducto de estas manifestaciones, fueron ocasionadas por este grupo terrorista mapuche del lado argentino que afectó directamente a Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, que es el grupo denominado RAM. Este grupo denominado RAM es un resultado del fenómeno previo y mucho más importante en términos de seguridad, que es el carácter insurreccional que ha tenido la reivindicación nacional de la comunidad mapuche en la República de Chile. Yendo a toda su experiencia, la lectura que hace en base a Vaca Muerta y a lo que hace a la seguridad, ¿tiene que ver con custodiar el territorio y sus fronteras o estar más atento a las políticas de Estado que hoy se rigen en la Cuenca Neuquina de cara a lo que va a pasar luego de las elecciones? Mire, la seguridad tiene un contenido ante todo de tipo territorial, en el sentido de asegurar la situación y la defensa de la soberanía nacional ante cualquier ofensiva, en nada menos que en la región estratégica fundamental que tiene hoy la Argentina, que es en materia energética Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, es una cuestión prioritaria para el interés nacional. Por lo tanto, lo que hay que aseverar es que la intervención de la Gendarmería Nacional para asegurar la situación, el statu quo en materia territorial de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, es una decisión estratégica fundamental, absolutamente positiva. Mucho se ha hablado sobre la importancia de tener reglas del juego claras y firmes. Cambiar las condiciones supone un esquema impredecible que puede frenar a aquellos que están dispuestos a invertir cifras multimillonarias a largo plazo. Julio von Rusch es un reconocido abogado especializado en derecho del petróleo y el gas y derecho administrativo económico, que lleva años de experiencia asesorando compañías ligadas a la energía e hidrocarburos en materia de seguridad jurídica. Doctor Julio von Rusch, como hombre estudioso del derecho administrativo, del derecho de los hidrocarburos y también los complainers, queríamos primero saber cuál es el marco regulatorio con el que funciona hoy Vaca Muerta. Lo tenemos que integrar con
los ordenamientos municipales, provinciales. Cada una de las 4 provincias involucradas tiene su ley de hidrocarburos y sus empresas de hidrocarburos. Y el nacional es bueno y a veces es tarea nuestra y de las partes institucionales de las empresas ver cómo combinarlos para que sean concordantes entre sí. Lo que no es concordante es problema después. Uno imagina el proyecto Vaca Muerta como un proyecto nacional. Todos dicen debe estar incluido dentro del desarrollo macro de la economía argentina. Por eso pregunto si una ley nacional hace falta o con la ley de hidrocarburos es suficiente para el desarrollo de Vaca Muerta. Es buena tu observación, porque el segmento, para lo que es Vaca Muerta, está el segmento upstream, con las concesiones de exploración y explotaciones pertinentes, pueden ser asociadas a las empresas provinciales, por ejemplo Gas y Petróleo Neuquén. Y ahí donde tenemos el conflicto interjurisdiccional, ya sea con nación o las mismas provincias, ¿no? Porque un ducto, las empresas productoras extraen el gas, se les hace un tratamiento para ponerlo en condiciones, es decir, cuando se saca no está en condiciones de inyectarse a las redes de transporte, se lo pone en condiciones y recién entonces pasa a lo que es el segmento midstream. Ese segmento es un servicio público. Al ser un servicio público ya es competencia de otra autoridad distinta a todas las que hablamos, que es el ENARGAS. Es decir, hay toda una red compleja de marcos, desde nacionales, servicios públicos, normas provinciales. Cada provincia, que hablamos, Neuquén, tiene su ley de hidrocarburos y paralelamente lo que es la intervención también de los municipios y las autoridades ambientales provinciales en los temas. Es decir, hay una complejidad de normas en el ámbito de nuestro país bastante grande. Y después tenemos que, obviamente, la gran mayoría de las empresas operadoras y no operadoras, que no son argentinas. Estas empresas están sujetas a un doble régimen, el que es el nacional y el de sus propios países, porque al ser ellas empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos o que tienen intervención, sus matrices o vinculadas en otros mercados, las leyes de sus países de origen les imponen esas reglas. ¿Y cuáles son las trabas que hoy tenemos en ese sentido? Si pudiese describir o los problemas que habría que visualizar, digamos. En lo que es ese punto no lo veo como traba, lo veo como una invitación a fomentar una cultura de cumplimiento internamente en las empresas. Lo veo como una política a mayor transparencia, me refiero con la vinculación con los sectores públicos, administración pública más que nada, ya sea provincial, municipal, y también me gusta excediendo lo que es la ley penal empresaria argentina a lo que son otros tipos de entidades como entes públicos no estatales. Me refiero a colegios públicos profesionales. No nos olvidemos que cada una de esas empresas productoras contrata ingenieros. Hay colegios de ingenieros en cada provincia. Hay relaciones y marcos a seguir con todos estos colegios. Con entes descentralizados, por ejemplo con el ENARGAS. Y también por lo menos en nuestro país, nos va a dar una pauta de mejor trabajo o un trabajo más transparente en lo que son presiones administrativas o medidas de hecho de la administración pública. Por ejemplo, si recordarán en el pasado la imposición a empresas de ponerse a exportar algo que excedía su objeto social para poder importar. Esas son medidas que podrían cuestionarse en el exterior y que ahora entiendo que las empresas lo van a ver con otros ojos y no se van a dejar o no podrían dejarse presionar para ese tipo de medidas. ¿Podría tener el Estado Nacional juicios importantes de parte de los que invirtieron o que están invirtiendo hoy en Vaca Muerta? No solamente de quienes invirtieron, sino de las mismas provincias que ven afectadas las regalías por este tipo de medidas. ¿Usted augura una oleada de juicios en el seno de Vaca Muerta? De mi experiencia con el sector petrolero es que no le gusta comprar juicios. El Estado quiso minimizar esto con el último decreto, estableciendo una compensación, creo que era 112 pesos por barril, pero estableciendo una medida muy propia de las moratorias de AFIP, que es la renuncia a iniciar juicios por esto. No me parece tampoco una forma adecuada de frenar el impacto o el desprestigio que está generando esto. ¿Cómo va a normalizar, para cerrar, o cómo debería tratar de normalizar esta situación jurídica? Ya tenemos que hablar del próximo gobierno. Yo no sé si hablaría del próximo gobierno, pero sí lo pensaría bien, digamos, si me pongo en los zapatos de los funcionarios actuales, por las consecuencias que pueden haber. Yo trataría de darle una solución ahora, porque también es un tema de prestigio e imagen del país.
Es decir, es una imagen de darle seguridad jurídica a las inversiones que se estaban desarrollando en Vaca Muerta, así como inversiones que se estaban desarrollando en el resto de los yacimientos en el país. Si uno se pone a hacer un análisis general y obviamente viendo a un futuro inversor o una futura empresa interesada en invertir en la República Argentina en el área, lo primero que analiza son los costos y las contingencias que tienen ante un mercado que es inestable, una economía inestable, y en segunda medida que tiene una carga laboral y tributaria que es enorme. Pero lo que quiere decir en general usted es que se rompieron las reglas de juego de tal manera que no solo afecta a una causa o varias causas penales o no, sino la credibilidad para las inversiones futuras. Es el tema del prestigio, correcto. Esto es un commodity. Si los números no les dan, no les conviene sacar el hidrocarburo, les conviene mantenerlo. Obviamente con el riesgo de intervención de parte del Estado para forzarlos a extraerlo, porque es una actividad de interés relevante para la nación. Es decir, es estar siempre jugando sobre el filo. Respecto de las condiciones para impulsar el desarrollo en la cuenca neuquina, bueno, nosotros tenemos una demanda asegurada y eso es un factor de importantísimo relevancia. El segundo aspecto que quiero destacar acá es que también disponemos en la Argentina del know-how, del conocimiento, el talento, profesionales y técnicos muy entrenados en la industria por décadas de producir petróleo y gas, así que por ese lado estamos con las condiciones más que suficientes. Desde el punto de vista ambiental, es importante destacar también que Vaca Muerta se desarrolla en una zona donde hay territorios extensos que no tienen un uso intensivo en otras actividades. Entonces, Vaca Muerta no va a ir a ocupar territorio que estaría desplazando a otras actividades productivas. Y fundamentalmente también tenemos en la cuenca neuquina ríos importantísimos que proveen el agua que es necesaria para el fracking, sin también en este aspecto competir con la agricultura o con el consumo humano. Quedan, por supuesto, algunas restricciones, fundamentalmente son proyectos de mucha complejidad y de mediano y largo plazo, con lo cual el acceso fluido a los mercados de financiamiento, los equilibrios macroeconómicos y la competitividad general de la economía del país también juegan un rol, que son aspectos que probablemente en este caso sean los donde hay que prestar más atención para los futuros desarrollos de la Argentina. Si bien nadie pone en duda el potencial que tiene Vaca Muerta para ser uno de los motores productivos y económicos del país, no es la solución mágica a todos los problemas deficitarios que afronta la Argentina. Por lo menos así lo entiende Andrés Di Pelino, economista y contador público, que se especializó en el estudio de la estructura jurídico-económica de la regulación energética. Andrés Di Pelino, gracias por recibirnos acá en la Universidad de Belgrano. Un hombre de la economía, pero que ha estudiado mucho la cuestión energética, la cuestión del petróleo, de los hidrocarburos en general. En principio queríamos su visión acerca de Vaca Muerta hoy para el desarrollo de la economía argentina. Mira, Vaca Muerta es un poco lo que se habla, se dice, se cuenta, ¿no es cierto?, en cuanto a una oportunidad para la Argentina. Yo creo que es una oportunidad cierta, tangible, pero que para que se pueda desarrollar requiere necesariamente de un conjunto de condiciones. Ahí el recurso está. Lo que ocurre es que tenés que generar esas condiciones. Tenés que generar infraestructura, tenés que generar condiciones financieras, tenés que generar condiciones impositivas y tenés que abrir los mercados. Y te tenés que asegurar que una vez que pones ese mega yacimiento no convencional en marcha a full, tenés que tener los mercados, tenés que tener los clientes. Y para eso tenés que poder abastecerles, en primer lugar, los 12 meses del año. Esta a veces idea de que a Vaca Muerta o que de Vaca Muerta se podría exportar excedentes simplemente cuando la Argentina no los consuma, por ejemplo en el verano, eso te choca con la lógica de los mercados globales, que te van a pedir que les sostengas el abastecimiento, que le des continuidad. Entonces ahí la Argentina tiene que resolver este punto. Después, con relación a la infraestructura, ya sabemos, hace falta el gasoducto, hace falta llegar a Bahía Blanca, hace falta la posibilidad de exportarlo, sacarlo a través del Atlántico. No hay que descartar tampoco la posibilidad de, a través de la cordillera, salir por el Pacífico.
Es decir, vos tenés que primero lograr que Vaca Muerta sea un jugador regional. Y recién una vez que te transformaste en un jugador fuerte en términos regionales, pensar en cómo le llegás al resto del mundo. También es, digamos, cierto que aquí tienen que trabajar juntos diversos actores. El Estado federal, la nación, las provincias sobre las cuales el yacimiento está, las empresas, los sindicatos. Es decir, ahí tenés que hacer, digamos, una alianza. Esto se tiene que transformar, como decimos en economía, en un desafío, en un juego, digamos, win-win, donde todos ganen. Porque si vos querés avanzar, o uno de estos actores quiere avanzar en detrimento del resto, vas a tener un problema. De alguna manera, en estos primeros 5% de explotación de Vaca Muerta, ha habido acuerdos entre los distintos actores. Pero veo que usted dice, esto falta consolidarlo. ¿En qué sentido tiene que consolidarse? ¿En el marco de una ley? ¿En el marco de una reprogramación de qué se va a hacer con Vaca Muerta? Y en ese sentido me interesaría saber qué aspecto va a tener que cubrir del mercado interno en términos de energía Vaca Muerta y qué aspecto debe ser aprovechado para el ingreso de divisas, para la exportación. La generación de divisas. Tal vez la Argentina, además del campo, nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad, porque la Argentina lo que está es flaca de dólares. Tiene que tener un superávit de la balanza comercial lo suficientemente grande para atender servicios de la deuda y también tener un superávit que te permita reconstruir, digamos, engordar, si querés, las reservas del Banco Central. Te comparás con el resto de Latinoamérica y estás realmente mal. Y Vaca Muerta puede jugar un rol esencial en esa dirección. Con relación al tema del marco, la Argentina necesita redefinir, repensar una política energética inteligente, que va a tener que tener a Vaca Muerta como un aspecto central, pero que no se puede limitar exclusivamente a Vaca Muerta. Tenés que meter allí adentro toda la planificación energética, toda la política energética, tenés que meter el tema tarifas. Sepamos que esta administración está dejando una bomba tarifaria que la administración que viene va a tener que desactivar. El gas es un aspecto central en esta cuestión tarifaria, ¿no es cierto? El gas en boca de pozo. Si dentro de ese nuevo ordenamiento del sector es necesaria una ley específica para Vaca Muerta, pues el Congreso de la Nación va a tener que debatirla. Si esa ley sirve para todo esto que estamos diciendo, bienvenida a la ley. Voy a retomar un concepto que me quedó, que es el de la bomba de las tarifas que deja este gobierno. Para este gobierno deja un sinceramiento de tarifas. Sin embargo, usted califica que eso es una bomba de tarifas. ¿Por qué? Yo he sido muy crítico en este punto. Esta actual administración, en diciembre de 2015, encuentra una situación compleja. Una situación con tarifas congeladas, especificadas, nos comimos el capital, atrasamos las tarifas llegaron a tener valores ridículos, por no decir irrisorios, y esta actual administración creyó que resolvía la problemática tarifaria a puro tarifazo. Y ahí se equivocó. El ministro Aranguren plantea un sendero de precios, la famosa resolución Aranguren del gas en boca de pozo, en dólares, pensado con un dólar a 16 a 18 pesos. Ese dólar se te mete dentro de la boleta. Si el dólar no para de subir, si la inflación se volvió incontrolable, expliquémonos cómo una población que tiene ingresos en pesos puede sostener ininterrumpidamente tarifazo tras tarifazo. Entonces, usted comparte la idea que ya esbozó Alberto Fernández de que debemos repensar la desdolarización de las tarifas. Sí, y te agregaría, a eso de desdolarizar las tarifas, te agregaría no rompiendo las ecuaciones económico-financieras del sector, porque de lo contrario volveríamos para atrás, es decir, volveríamos a comernos capital. Entonces, vos cierto que tenés que desdolarizar, pero mantener la ecuación económico-financiera del negocio. Para eso está la tarifa. La tarifa es un precio regulado de la economía. Hablo ahora un poco de los combustibles. Sí, los combustibles tendrán que tener, como siempre lo tuvieron, un precio internacional. El negocio es un negocio internacional. Entonces, las petroleras mundiales deciden si invierten en la Argentina, lo hacen en Angola o en el Asia. Si vos no lográs ser atractivo, ¿por qué vendrían a invertir a la Argentina? Esta es la pregunta, ¿no es cierto? Si el precio es, en definitiva, un precio internacional, podemos discutir y podemos hablar de seguridad energética, podemos hablar de seguridad en términos del autoabastecimiento, que eso es un tema muy importante, pero lo cierto es que el negocio es internacional. Entonces, pretender que se van a fijar precios en pesos en la Argentina, cuando el peso ya no es más una moneda, hace muchos años que dejó de serla. Entonces, ¿qué querés? ¿Que las empresas vengan a trabajar en papelitos de colores? No, quieren operar en moneda extranjera. Con lo cual te dolarizan el sector y te dolarizan de facto, te guste o no te guste. ¿Es optimista respecto del futuro de Vaca Muerta para el nuevo gobierno?
Yo soy optimista, yo creo que el nuevo gobierno, por lo menos por lo que se visualiza, está en la dirección correcta. La actual administración en Vaca Muerta ha hecho bastante, pero no alcanza y esto demanda un esfuerzo permanente. Y te agregaría incluso que Vaca Muerta, en mi opinión, debiera ser una política de Estado. Y si querés, los referentes económicos del actual gobierno, yo creo que con buen tino, señalan que hay que acelerar el proceso de poner en valor Vaca Muerta. Es decir, vos tenés el recurso. ¿Cómo transformás el recurso en reservas? Necesitas dos condiciones. Necesitas la tecnología para extraerlo y necesitas el precio. Y ahí ya tenés ese recurso en valor. Y a partir de ahí se trata de exportarlo con inteligencia. Entonces yo insisto, la política tiene que ser una política de Estado para Vaca Muerta. Buscan rehabilitar el oleoducto trasandino para exportar el petróleo de Vaca Muerta. YPF confirmó que trabaja en la rehabilitación del oleoducto para su futura puesta en marcha con el objetivo de retomar la exportación de crudo a Chile. El ducto trasandino, que une la cuenca neuquina con Chile, fue construido en los 90 y conecta los yacimientos argentinos de petróleo ubicados en la provincia de Neuquén con la refinería Bío Bío. El oleoducto tiene una capacidad de 107.000 barriles diarios y requiere de reparaciones debido al largo tiempo sin operación, por la fuerte caída en la producción que sufrió Argentina antes de la explotación de Vaca Muerta. Se trata de un proyecto que los gobiernos argentinos y chilenos declararon como estratégico en julio de este año en el marco de la cumbre del Mercosur y países asociados. Bulgeroni analizó el mercado energético en la AOG y planteó que la cuenca neuquina tiene que ser una política de Estado. Alejandro Bulgeroni, presidente de Action y Pan American Energy, propuso apostar fuerte por el gas natural licuado ante la falta de infraestructura para exportar a países limítrofes y planteó que Vaca Muerta requiere medidas a largo plazo. Afirmó que en Argentina se necesitan políticas de Estado y aprovechar el consenso que existe entre los distintos partidos políticos para que el desarrollo de Vaca Muerta alcance exportaciones a largo plazo y estabilidad macroeconómica. Nuevas petroleras desembarcan en Vaca Muerta. La empresa canadiense Magdalena ya perfora sus primeros pozos que forman parte de su plan piloto en Coirón Amargo, dentro de la ventana Oil de Vaca Muerta. La empresa informó que el primer resultado de su pozo exploratorio arrojó una producción de 1.020 barriles equivalentes de petróleo diario. La compañía sostuvo que este primer pozo fue conservador y por eso pozos futuros podrían ser más productivos si se perforan con mayor profundidad. Se puede decir que la industria energética escogió el camino largo. Sabían que no iba a haber atajos ni vías alternativas para acortar el trayecto. El desafío que propone la formación Vaca Muerta es enorme. Demanda tiempo, inversiones, investigación, desarrollo, tecnología de avanzada, pero sobre todas las cosas, demanda coraje. Ese coraje que tuvo inicialmente la empresa estatal para apostar en un desierto que muchos decían que era imposible explotar. La valentía de hacer, aún sabiendo que existen riesgos. El compromiso de llevar Vaca Muerta a su máximo nivel productivo fue asumido por todas las partes. Para que la industria del petróleo y el gas argentino despegue, se necesita el aporte de cada uno de los eslabones que componen esta cadena productiva. Desde el operario del yacimiento hasta la Secretaría de Energía Nacional. El plan Vaca Muerta no se construye de la noche a la mañana. Su potencial para el país es proporcional a la cantidad de recursos que esconde la cuenca. Por su implicancia y magnitud, Vaca Muerta es y debe ser una política de Estado.